y bienvenidos a esta nuestra entrevista semanal. Hoy vamos a estar hablando acerca del monitoreo continuo de glucosa, una herramienta que ha venido a cambiar la vida de muchas personas que hemos sido tocados o que viven con diabetes tipo 1. Hoy tanto yo como Mariana vamos a estar hablando acerca de nuestras experiencias con este dispositivo. Hola Mariana, gracias por estar con nosotros. Hola Mila, muchas gracias por la invitación. Mariana, cuéntanos un poco para que la gente que no conozca lo que es un monitor continuo de glucosa pueda entender lo que es esta herramienta. Pues me imagino que todos los que nos están observando conocen ya la medición de glucosa en sangre con dispositivos como medidores de glucosa tradicionales o en algunos países conocidos como glucómetros. Pues antes esta era la única forma en la que teníamos para saber cómo estaban nuestras cifras de glucosa en sangre a lo largo del día. Y entonces elegíamos checarnos en diferentes momentos del día para poder graficar y ver así cómo iba el manejo de nuestra diabetes en términos generales, ¿no? Pero a las horas a las que no realizábamos estas mediciones, pues era información que no poseíamos y no podíamos saber qué pasaba en esos momentos en los que no teníamos datos. Pues hace no muchos años crearon diferentes empresas farmacéuticas los medidores continuos de glucosa, que son dispositivos que llevan una pequeña cánula que se inserta en la piel para que se pueda realizar una medición de glucosa en líquido intersticial. La ventaja más importante es quizá que se ofrece una lectura de este nivel de glucosa en líquido cada 5 minutos, entonces al final del día tenemos una serie innumerable de lecturas que nos dan una idea mucho más clara de cómo se ha estado comportando la glucosa a lo largo del día y que después de varios días podemos analizar para realizar ajustes en nuestros medicamentos o en nuestra alimentación y muchas otras. Y para añadir un poco a lo que Mariana les está diciendo, imaginen que estás viendo una película. Si nosotros estamos viendo la película y solo vemos una escena que dura 3 segundos, no sabemos y no vimos lo que pasó anteriormente y no continuamos viendo esa película, no vamos a saber ni qué pasó antes ni qué está pasando, ni qué puede pasar en el futuro. Las mediciones capilares nos dan una fotografía de lo que pasa ahora, pero sabemos que la glucosa puede variar mucho y la medición que tenemos ahora puede no ser la misma en 20 minutos, en 15 minutos. Con el medidor continuo, como la medida es cada 5 minutos, tú vas viendo cómo va cambiando, además de que te alerta, tiene unas tendencias con unas flechas donde tú puedes ver que la glucosa esté estable, si la flecha es hacia el lado, si es hacia arriba o si es hacia abajo. En nuestro caso, pudiera decir cómo ha sido el impacto es que puedo dormir más tranquila durante las noches porque al tener ese tipo de tendencias tiene alarmas y entonces nos dejan saber si la glucosa de mi hijo está subiendo o está bajando. Mariana, ¿cómo tú has utilizado o qué ventajas tú le has visto al uso de las alarmas del medidor continuo? Para mí, ya había yo platicado en alguna ocasión que para mí ya hoy andar por la vida sin un medidor continuo de glucosa es como salir encuerado a la calle. Yo siento que me faltan herramientas para conducirme con seguridad. Y es que quienes vivimos con diabetes tipo 1, después de muchos años de vivir con esta amable compañera, pues ya tenemos diferentes desajustes. Y algunos de nosotros ya adultos con diabetes tipo 1 tenemos hipoglucemia sin síntomas de alarma. Entonces, ya conocemos que el tratamiento de una hipoglucemia, además de tener que ser muy rápido y muy puntual, de no atenderse puede llevarnos a consecuencias tremendamente serias. Entonces, la hipoglucemia sin síntomas de alarma, como tú ya comentaste, los niveles de glucosa en sangre pueden cambiar drásticamente de un minuto a otro y depende de 1.000.000 de factores, ¿no? Pero si no tenemos ningún síntoma de alarma, no hay mareos, no hay sudoración, no hay confusión, no hay nada, es difícil darse cuenta y difícil tomar acción. Podríamos igual medirnos muchas veces al día con un medidor convencional, pero la ventaja es que el monitoreo continuo de glucosa pues tiene un sistema de alertas y de predicciones de niveles de glucosa en sangre que nos permite actuar con mucho tiempo de anticipación para evitar estos episodios precisamente. Sí, y eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Nosotros hemos puesto las alarmas en el monitor de nuestro hijo un poco más arriba de lo que sería una hipoglucemia y un poco más abajo de lo que sería una hiperglucemia, porque lo que queremos es evitar los dos extremos. Mariana, ¿hace cuánto comenzaste a utilizar un monitor continuo de glucosa? No importa, sabemos que ahora utilizas una marca específica, anteriormente utilizaste otra. ¿Hace cuánto fue eso? Fíjate que en mi país, en México, no tienen mucho tiempo de estar disponibles. El primero quizá lo utilicé hace 5 años, yo calculo,
Y a pesar de que me daba información muy útil a la hora de realizar las gráficas, era un sistema que en aquel entonces no tenía alertas. Entonces podía yo estar viendo la información de manera obsesiva, cada determinado tiempo viendo la microinfusora de insulina y viendo una cifra de glucosa y poder tomar acciones, pero no era algo, para empezar, no era tan preciso y no tenía un sistema de alertas tan intuitivo y tan práctico como los que tienen ahora. Muchas veces uno habla con las personas, sobre todo algunos adultos que viven con diabetes tipo 1, tal vez llevan viviendo con diabetes tipo 1 muchos años y te dicen, pero es que yo no le veo el uso o no le veo el beneficio para mí como adulto. Tú como adulta, porque yo te pudiera hacer una lista de todos los beneficios que aunque mi hijo todavía no es adulto, yo pudiera pensar. ¿Qué beneficios le ves tú en tu día a día? Mirad, para empezar, hace poco veíamos que hay mucha gente ahorita en Múnich disfrutando de una hermosa conferencia que tiene que ver con diabetes y donde se presentan los mejores avances en tecnología. Y veíamos en las publicaciones de uno de los médicos mexicanos asistentes que nos hablaba del karma metabólico, específicamente en el caso de diabetes tipo 1, ¿no? Y esto nos invitaba a la reflexión y a darnos cuenta de que el manejo que demos a los niveles de glucosa en sangre durante los primeros años, quizá la primera década después del diagnóstico, es lo más importante. Dependerá de ese manejo que demos a los niveles de glucosa en sangre el resto de nuestra vida y lo lejos que nos podamos mantener de las complicaciones. Entonces, número 1, si la gente que nos está viendo todavía no ha entendido la importancia del análisis de los niveles de glucosa en sangre, pues la verdad es que yo no sé qué parte de la educación en diabetes se están perdiendo o qué parte de la información que publicamos aquí constantemente no están atendiendo. El manejo de los niveles de glucosa en sangre nos va a llevar a retrasar o evitar, en el caso de algunas, la aparición de las complicaciones. Desde la perspectiva personal, digo, eso fue mi voz de educadora en diabetes hablando y argumentando el control glucémico tan importante durante los primeros años de la diabetes tipo 1. Como persona que vive con diabetes tipo 1, yo lo que quiero es, deja tú vivir muchos años, vivir los años que tenga que vivir, pero gozar de muy buena calidad de vida, no nada más por mí, sino por la gente que me rodea, porque entiendo que para mi hijo, en mi caso personal, sería muy importante tener una mamá que pudiera realizar las tareas cotidianas de mamá o una vida normal y plena, y que no voy a poder hacer a menos que vigile muy de cerca el manejo de mi diabetes, ¿no? Entonces, tener la información de cómo se comporta mi glucosa todo el día en diferentes pantallas me permite hacer ajustes lo suficientemente finos como para tener una hemoglobina en rangos saludables, evitar hipoglucemias, que es mi objetivo de los últimos años, y hacer cambios a lo mejor en mis actividades en la alimentación. Creo que tener toda esta información, si bien es cansado el análisis, me da más libertad en cuanto al toma de decisiones se refiere. Hemos visto que estos sistemas han cambiado muchísimo, la tecnología se ha aliado de nuestra parte y vemos hoy día que, por ejemplo, podemos recibir la data del medidor continuo de glucosa en nuestros móviles, en relojes, en diferentes sistemas. Yo me considero una super fan de lo que es toda la tecnología. Yo veo la glucosa de mi hijo en mi reloj, en el teléfono. Te pregunto, el tener un monitor, un medidor continuo de glucosa, que tal vez tu hijo pueda tomarlo y ver y decir, bueno, pues sí, veo que la glucosa de mi mamá está dentro de los rangos que debe estar. ¿Tú crees que a él también le da tranquilidad? Sí, en el caso de mi hijo, pues tú sabes que es un niño bastante más informado que otros niños en temas de diabetes y a él le encanta todo ese tema de diabetes. Él quiere ser médico, investigador y todas esas cosas para ayudarnos a todos quienes ya fuimos diagnosticados en edades muy tempranas, ¿no? A él le interesa particularmente porque ya había habido un par de situaciones en las que él había tenido que actuar de pronto porque no teníamos esa data y no había forma de saber que estábamos teniendo, bueno, que estaba yo teniendo una hipoglucemia de grado considerable además, ¿no? Entonces, para a él, estoy segura que le da tranquilidad. Él ya es experto en reconocer las diferentes alertas que emiten mis dispositivos y él sabe perfectamente bien qué hacer y cómo ayudarme en caso necesario nada más. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de en qué consta el sistema, porque estamos hablando de que es un monitor continuo de glucosa. Creo que el tuyo está bastante visible. ¿Nos puedes mostrar tu brazo?
Acá está. Bueno, ahorita tiene un parche súper gigantesco. Igual lo que puedes hacer es tú describir y yo... Sí, mira, yo tengo, por ejemplo, vamos a comenzar con esta parte gris. Yo tengo uno aquí que es lo que se ve ahí arriba en el brazo de Mariana. Esto es lo que llaman el transmisor, o sea, este es el cerebro que envía toda la información al móvil, a la nube, con el nivel de glucosa. Lo que Mariana tiene pegado en su brazo, y yo les voy a enseñar cómo es que se viene, no se asusten porque no es así de grande, es esto. Esta es la parte que Mariana tiene pegada en su cuerpo, este es el insertador. Y esto lo que tiene es un alambre muy, muy, muy delicado, que es lo que lee esos fluidos intersticiales, y entonces interpreta esa data junto con el transmisor y lo envía al recibidor, que puede ser este es el de mi hijo, o lo podemos recibir en el móvil, como estamos haciendo ahora, que es aquí, en la aplicación. Y ustedes ven, déjame ver si pueden ver ahí, ¿se ve bien, Mariana? Sí, se ve perfecto. Y ustedes pueden ver que cada puntito son 5 minutos y son las medidas que ha tenido mi hijo en las últimas horas. Además de los beneficios que tiene de que un monitor continuo de glucosa nos da tranquilidad, es que nos puede ayudar a afinar el tratamiento, como bien dijo Mariana. ¿Y por qué es importante afinar el tratamiento? Mariana, hemos estado escuchando hablar acerca de la variabilidad glucémica. Podemos hablar un poco, porque yo creo que eso es una de las cosas de las cuales no se habla mucho, y que esta herramienta nos puede ayudar a limitar esa variabilidad. De pronto me da la impresión de que creemos todos que el manejo de los distintos tipos de diabetes consiste en aplicar insulina, vigilar la alimentación y hacer ejercicio. Y la verdad es que no es así. Quienes ya llevamos más tiempo estudiando sobre el tema hemos podido ver y además hemos podido constatar en nuestra vida diaria que los niveles de glucosa varían impactantemente y que no afectan nada más lo que hayamos consumido de alimentos o el ejercicio que hayamos realizado, sino que hay muchísimos otros millones de factores y de variables que afectan en los niveles de glucosa en sangre, entre ellos el estado de ánimo. Digo, por mencionar alguno, ¿no? Si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos preocupados, si es temporada de exámenes, si hay partido de béisbol, todo afecta al manejo glucémico. Entonces, tener una herramienta como esta nos ayuda no nada más a hacer los ajustes tan puntuales, sino a ir aprendiendo cuál de nuestras reacciones físicas y emocional tendrá un efecto considerable en nuestros niveles de glucosa en sangre y prepararnos entonces con anticipación. Por ponerte un ejemplo, yo ya sé que si me toca ir a una conferencia contigo, yo ya sé y doy por hecho que me voy a poner nerviosísima, que mi glucosa se va a elevar, y porque además es algo que he podido ver gracias a un medidor continuo de glucosa. Y puedo tomar acciones previas para evitar que los niveles de glucosa lleguen muy altos o tomar acciones también para evitar que los niveles de pronto bajaran mucho. Entonces, la verdad es que yo encuentro esta herramienta fascinante por lo que puedo aprender del análisis de mis propios datos y porque me ha ayudado a evitar muchos y diferentes tipos de accidentes en la vida en general. Mariana, ¿compartes tu data? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, así como yo veo la data de mi hijo, Mariana tiene la habilidad de compartir su data con quien ella quisiera. Pues pudiera ser su esposo, su mamá, su hijo. ¿Compartes tu data? Yo comparto mi data con mi esposo. Hemos acordado, no desarrollado, más bien acordamos que él no iba a ser un metiche de la data, aunque yo sé y a ti te consta que él es un súper metiche de la data, pero acordamos que solo me llamaría en caso de alertas muy estruendosas y hemos como fijado y llegado a un acuerdo en los límites en los que él puede hablarme. Normalmente si son límites tendiendo a la baja, sin llegar a hipoglucemia, él toma el teléfono y me llama, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? Todo bien, no te preocupes. Ya estás tomando cartas en el asunto, ya estoy tomando cartas en el asunto. Esto es importante porque en caso de que yo no me diera cuenta, sería raro, pero de que no escuchara una de las alertas o no me diera cuenta, él se daría cuenta, pero en caso de que fuera algo todavía más serio y que ninguno de los dos nos diéramos cuenta, habría forma de evaluar qué está pasando y de pedir ayuda en caso necesario, sobre todo. En el caso de los niños me parece incluso más fascinante porque la información la pueden ver los papás, estén donde estén. Y antes, pues esto no pasaba, sobre todo si tienes niños en edad escolar, se van a la escuela, tienen una fiesta de cumpleaños, no hay forma de que tú sepas qué está pasando con la glucosa del niño. Y hemos visto últimamente en las noticias cosas serias porque no se atienden de forma oportuna los niveles de glucosa en sangre de niños con diabetes, en ambientes escolares sobre todo.
Sí, eso yo soy testigo de eso porque cuando me toca viajar, pues oye, yo sé que puedo mirar mi reloj o mi móvil y veo cómo está todo marchando en casa. Mariana, un, tu opinión como educadora, ¿un monitor continuo de glucosa es específicamente para personas que viven con diabetes tipo 1? No, yo creo que en general el tema del automonitoreo no, todavía no acaba de ser tan importante como tendría que ser. Las personas con diabetes tipo 2, aunque tienen menor variabilidad glucémica, sobre todo en las etapas muy tempranas, después del diagnóstico, todavía hay producción de insulina, entonces su variabilidad glucémica no es tan grande como la de una persona con diabetes tipo 1. Sin embargo, sabemos que la diabetes tipo 2 muy al inicio es totalmente silenciosa, es difícil que haya sintomatología y seguramente las personas que son diagnosticadas ya pasaron varios años con niveles elevados de glucosa en sangre y las complicaciones después de muchos años pues van a presentarse. Entonces, pensando en optimizar las cifras de glucosa en sangre y evitar que se presenten más complicaciones, utilizar un medidor continuo de glucosa es una herramienta fundamental. Igual te diría que las personas con diabetes tipo 2 tampoco tienen tantos episodios de hipoglucemias, pero sí se presentan, sí las hay también. Entonces, sobre todo en gente que maneja su diabetes con insulina de cualquiera de sus tipos, creo que es una herramienta muy importante que habría que considerar en los países donde todavía, bueno, donde ya hay accesibilidad a estos dispositivos. Sí, yo siempre cuando nosotros comenzamos a utilizar este sistema, una de las cosas que escribí fue refiriéndome como a la frase esta que dice ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso es ojos que no ven, glucosa que no sabemos. A nosotros nos ha ayudado mucho a entender cómo luego de ciertos alimentos, cuál es la reacción de la glucosa de mi hijo, cómo entonces nosotros actuar mejor la próxima vez para evitar ese pico tan alto o para evitar que baje. Y yo creo que por ese lado es que las personas que viven con diabetes tipo 2 pueden beneficiarse muchísimo más, porque ya que aunque no se miden tan frecuente, pero yo creo que ellos no entienden que luego de comer la glucosa sube, pero saben ellos si sube demasiado o si está dentro del rango necesario. Y yo creo que es la mejor manera de saber si el tratamiento está trabajando o no. Mariana, ¿qué te gustaría ver cuál sería tu monitor de glucosa ideal si pudiéramos hacer uno? Para mí lo ideal es que no fuera invasivo. Todavía estos dispositivos son invasivos porque necesitan de inserción o de cánulas o de filamentos. A mí me encantaría que no fuera invasivo y que mejoraran sin duda el tema de los adhesivos. El adhesivo y yo tenemos un problema muy serio. No me gustan los adhesivos, a mi piel no le gustan los adhesivos y es quizá el único problema importante que he tenido con los diferentes dispositivos que he utilizado. Pero estoy segura que cuando llegue el tema de que ya no sean invasivos estos dispositivos, habrá más gente que se anime a utilizarlos, sobre todo niños. En nuestro, en nuestro caso, estaríamos buscando, al igual que como dice Mariana, que no sean invasivos, tal vez a nosotros nos pasa también que tenemos problemas de reacción alérgica con el pegamento. Hemos encontrado la manera de hacerlo, pero fue luego de muchos errores y pruebas. Me gustaría también que los costos tal vez fueran más económicos para que todo el mundo tuviera acceso y no fuera pues algo que la gente que tiene un plan médico pueda costearlo. Sí, definitivamente falta que haya acceso a todas esas herramientas en todos nuestros países. Además, estoy segura que ya se están trabajando en formas de que de que todos tengamos acceso. Son herramientas muy costosas para la mayoría de nosotros y son terriblemente necesarias para que evitemos complicaciones y por ende se reduciría mucho el gasto sanitario, ¿sabes? O sea, si proporcionamos herramientas como el automonitoreo y más el automonitoreo continuo de glucosa en sangre, podemos hacer un análisis de todo el sistema, de todos estos manejos y evitar así el costo de complicaciones en los sistemas sanitarios. Oye, y aprovechando que estamos platicando de este tema de la invasión y la no invasión, muchos de los papás nos han preguntado, digo, a mí si me preguntan, pues yo ya soy un adulto y qué importa, ¿no? Pero ¿es dolorosa la inserción? ¿A Jaime le parece dolorosa la inserción? Fíjate, Jaime no es tanto que lo encuentre doloroso, sí encuentra que el proceso manual a él le provoca un poco de ansiedad, porque la bomba de insulina que él utiliza, él no tiene que hacer inserción manual, o sea que para él eso es como algo que le provoca todavía esa ansiedad. Doler, sí sientes algo,
Yo lo utilicé como 2 semanas. De hecho, la inserción me la hizo Jaime. Y en realidad, pues sí, oye, nada más, qué sé yo, como una vacuna, inserta y ya. Doloroso no. Una vez lo tienes puesto, en realidad después ni lo sientes cuando lo tienes. Y así lo pude utilizar solamente por 2 semanas porque me lo había puesto en el brazo y me chocaba con todo. Porque te olvidas de que lo tienes y entonces pues tú te mueves como si nada. Pero nosotros hemos encontrado que el utilizarlo en la pierna, Jaime lo utiliza mucho en la pierna, ahí sí le dura muchísimo y está bastante protegida esa área. Sí, ya hemos tenido esta conversación antes porque intentan convencerme de que lo use en la pierna y todavía no me considero lo suficientemente valiente, pero va a llegar un momento en el que lo tengo que hacer. ¿Dónde se coloca generalmente un sensor de monitoreo continuo de glucosa? Mira, si tú te dejas llevar por lo que viene en el manual, ellos solamente pues te dicen que lo utilices en el área del abdomen, en el área de la espalda baja. Todavía pues ellos no te dicen está aprobado para utilizarse en los brazos, pero todos sabemos que la gran mayoría de las personas lo utilizan ahí. Hemos visto los lugares más raros y extraños porque he visto personas con un Dexcom aquí en el antebrazo, en el muslo, diferentes lugares. Lo importante es que sea un lugar que la persona lo encuentre cómodo y que tenga el suficiente tejido para poder utilizar ese líquido intersticial. Totalmente. Tengo que empezar a expandir mis áreas de inserción de sensores, pero todavía no lo logro. Es que soy muy nueva en esto del automonitoreo continuo de glucosa en sangre, entonces todavía no he tenido necesidad de hacer gran rotación que digamos, pero en algún momento se me van a acabar esas zonas y para evitar el mismo tipo de lesión que me dejaría una inyección repetidas números de veces en la misma zona, pues tendré que hacer una amable rotación. Sí, eso es importante, dejar descansar la piel, no solamente por la inserción, sino por el adhesivo, porque recuerda que tienes tu piel cubierta por, técnicamente, bueno, eso es otra cosa que debemos decir, se supone que se cambia cada 7 días, pero esto es off the record, sabemos que se puede utilizar por mucho más tiempo. Y a veces, mientras más se utilice, más certero y más se acostumbra a tu cuerpo y a tu organismo. Claro está, lo que se busca es prevenir que hayan algún tipo de infecciones o algo. Y si la persona pues nota que le duele, le molesta o le pica, inmediatamente pues el consejo es removerlo. Pero es una herramienta que en realidad da muchísima paz y tranquilidad tanto a la persona y a la familia de la persona que vive con diabetes tipo 1. Igual para los papás de niños pequeños que exploran esta posibilidad del automonitoreo, bueno, del monitoreo continuo de glucosa, deben saber que ya hay como carátulas y estampitas diversas de distintos colores y figuras para los niños, que además de que se ven padrísimas, ayudan mucho a este tema de traer visible en alguna parte del cuerpo un dispositivo médico que no a todos nos gusta. Para que igual les dejemos un par de fotos para que vean cómo se ven estos figurines. Puedes decorar tanto el lugar donde llevas el sensor, puedes decorar el transmisor, que es esta parte de aquí arriba, el recibidor. Aquí ven el de Jaime tiene algo de béisbol, que es lo que a él le gusta. Mariana, ¿qué tiene el tuyo? Ahorita te enseño, tiene un dibujito explosivo o algo así. Sí, mira, es como una bomba o algo así. Así que con esto buscamos hacer la diabetes un poco más entretenida y que pues que nuestros hijos sientan que están personalizando su diabetes. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario, Mariana? Creo que no, igual nada más recordarles que desafortunadamente todavía no están disponibles todos estos dispositivos en todos los países. En México, por ejemplo, hasta ahorita solo tenemos acceso a los medidores continuos de glucosa de las microinfusoras de Medtronic. Ya se están evaluando otras posibilidades y seguramente en los años siguientes lleguen más opciones para quienes tienen seguros de gastos médicos mayores, pues va a ser algo maravilloso porque los seguros pueden hacerse cargo. Para quienes no, como yo, pues tendremos que seguir trabajando y trabajando y trabajando. No, pero se están analizando otras opciones para que lleguen a nuestros distintos países y que puedan ser también opciones con mejores precios y que puedan estar más disponibles para todos. Esperemos que ahora, como tú mencionaste, en ESID, en esta conferencia, se presentaron nuevamente el monitor continuo de glucosa de Roche.
está el Freestyle Libre también, que aunque no es un monitor continuo de glucosa, es similar, no tiene alarmas, pero es simplemente, haces como un tipo de scan sobre el sensor. Así que lo importante es que la tecnología se está moviendo, pero hay que aprender a utilizarla. Una de las cosas que Mariana y yo a veces hablamos es que es importantísimo que si tienes un monitor continuo, que lo utilices. Que no lo utilices solamente para, ok, ya me sonó la alarma porque ya estoy alto o ya me sonó la alarma porque estoy bajo. Que lo utilices para interpretar la data y para tomar decisiones antes. Y si escuchas la alarma, actúa. Porque sabemos que también la gente escucha las alarmas y no hacen nada. Y por último, quizá también otra de las cosas que hemos platicado, Mila y yo, largo y tendido, es que a veces nos dejamos convencer por distintos tipos de campañas donde pareciera que conectarnos a un dispositivo de este tipo va a hacer que nos olvidemos del cuidado y del manejo de nuestra diabetes cuando no es así. También requieren mucho tiempo para el análisis de la data, descargar la información y hacer los ajustes correspondientes. Si bien nos hace la vida un poco más sencilla, también necesita mucha educación en diabetes y mucha información para que puedan funcionar adecuadamente y que no nada más sean jeringas y medidores de glucosa gigantescos, sino que podamos sacarles el mejor provecho. Exacto, así que es importante y la educación es continua todo el tiempo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Recuerden que estamos constantemente buscando nuevos temas de información interesante y relevante para todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues nos envían un email y con muchísimo gusto les contestaremos. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos y será hasta la próxima. Bye. Adiós.